un caso una vez de una persona que él iba a solicitar una visa. Entonces él tenía un problemita con la ley, ¿verdad? Sí. Pero él tenía un amigo y ese amigo era un coronel. Entonces su amigo le dijo que le había borrado la ficha. Él había cometido ese delito y había durado 7 meses de prisión. No, pero no que tiene problema. él le dijeron que no tenía problema. Incluso, dicen, él buscó un papel de buena conducta Sí, le y salió salía limpiecito. limpiecito. Como si él nunca, un percal, él nunca Sí. había cometido nada. ¿Y para la embajada? ¿Qué sucede? Cuando él fue a la entrevista, Chacho. entonces... Y se dicen que no es peor. él había dicho que no. Él había dicho que no, que él nunca en su vida. Jesús, mi vida. yo soy un ángel. Entonces, dicen, ¿qué pasa? Que cuando el cónsul pues le está haciendo la entrevista, todo muy bien, él dijo, ya estoy visado. Entonces, el cónsul le pregunta, ¿y qué papá? ¿Y tú estuviste preso? Oye, ¿qué tigre? Así mismo. Dice él, sí, yo estuve preso, pero ¿y por qué tú no me lo dijiste? Entonces, el cónsul le enseñó el por qué él había estado preso y todo eso. Entonces, hay muchas personas que cometen delitos y supuestamente lo borran. Sí. Entonces, ¿cómo podría un delito afectar el futuro migratorio, tanto para irme a Estados Unidos como para conseguir una visa de paseo? Sí. En el caso de los antecedentes criminales aquí en la República Dominicana afectan gravemente en una petición migratoria. Y usted debe decir la verdad porque ya hemos dicho anteriormente que los récords, que lo que el consulado se avala para aprobar o denegar una visa de residencia son aquellos récords policiales, no los récords judiciales. O sea, desde el momento que usted es arrestado, el consulado tiene una base de datos casi la misma del DNI, donde puede ver todos los arrestos que usted tiene. Entonces, si usted va frente al juez o no vaya frente al juez, eso no quiere decir que ellos no le va a salir a ellos. Pero hay un procedimiento aquí en la República Dominicana y en los Estados Unidos que se utiliza para borrar los récords. Sí. Pero ese procedimiento se usa para que esos récords criminales no le vayan a afectar a las personas en el futuro. Digamos, no te afecten a la hora de tú conseguir un trabajo, no te afecten a la hora de tú hacer rentar una casa, un apartamento. Entonces, hay un procedimiento tanto en las leyes norteamericanas como en las leyes dominicanas que te permiten sacar ese récord criminal para eso solamente de tu récord, pero las estancias como el gobierno de los Estados Unidos, como la policía, como el ICRIM, ese récord siempre va a aparecer. Por ejemplo, si la persona quiere sacar una cuenta de banco, solicitar un Para empleo, eso es, para que sí. esas entidades privadas no Sí. tengan acceso a ese récord, pero las entidades públicas tienen acceso a los récords normales. Y entonces dicen, sí, y me cobraron muchísimo dinero por borrarme la ficha y apareció. Eso lo podía hacer tú mismo y no pagaba ni un chele. Entonces, ¿cómo es que hay personas que dicen que la borran? Entonces, cuando van a la embajada aparece. Aparece, sí, porque ese es el truco, porque hay mucha gente no escrupulosa que se dejan dar muela, muchos de los militares o también abogados dando muela, que le dicen a la gente, no, yo tengo un contacto allá adentro, yo tengo unos militares que se me acercaron a mí hace como 3 años para un cliente que yo tenía con una cuestión de un asesinato que había hecho y me pidieron 500,000 pesos a mí para resolver ese problema. Y yo le dije, mira, ni un peso que tú me cobres porque yo sé cómo que tú lo haces. No, que yo tengo un contacto que eso se va a borrar. Eso es mentira. Yo le dije al tipo, si tú quieres, tú haz tus cosas tú sola, yo no me involucro en nada de eso, pero porque yo sé que eso no te va, y menos un asesinato donde tú hiciste como 5 años de cárcel. ¿Y qué van a hacer con ese récord de cárcel? Entonces lo van a borrar también. Sí, yo tuve un caso de una persona así que estaba involucrada en un crimen, un asesinato, y sí, al momento ya habían pasado como 20 años, y al momento de nosotros solicitar la visa, pues sí pusimos en su DS-160 que sí que él había estado preso, incluso recibió un indulto y todo, y al final le dieron la visa a él, a su esposa y a sus hijas. O sea que realmente, ¿qué les recomendamos nosotros renunciar a las personas que hayan tenido delitos con la ley y estén buscando visa? Sí, deben verificar sus récords bien, deben decir que fueron arrestados y deben llevar pruebas de cómo terminó ese delito, cómo sería la determinación de la corte, análisis datiloscópico, récord del departamento de prisiones. Todo eso lo va a necesitar tanto por una visa de inmigrante como una visa de un inmigrante. Pero eso es aquí en la República Dominicana. En los Estados Unidos todavía la situación es mucho peor. ¿Me pueden deportar por eso? Ay, muchachos. Ay, Déjame decirte la situación que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el tiempo pasado, en los años 80, los años 90, había mucho auge de situación de droga y de delincuencia. Entonces, muchas personas estaban involucradas en los negocios de droga y en otros negocios y se declaraban culpables. O sea, los abogados te decían, declárate culpable para que tú salgas de eso. Entonces, la opción era, tú te declarabas culpable y ya tú no tenías que ir más a la corte, o tú tenías que ir por 6 meses a la corte, irte a un juicio y esperar que el juez te pudiera dar 2 o 3 años. Entonces, todo el mundo, como no sabía y como eso no afectaba a las leyes de inmigración, todo el mundo se declaraba culpable. Entonces, eso hizo que muchas personas se vieran con casos criminales en sus récords, donde ellos se declararon culpables de posesiones de droga, de loitering, de robo de entrada, lo que sea, y quizás sus abogados
te dijeron en ese momento que no te iba a quedar ningún récord al respecto y que se iba a borrar eso de tu récord. Pero eso lamentablemente no siempre es así para las leyes de migración. El mundo de la migración es totalmente diferente al mundo penal. O sea, las leyes migratorias son completamente diferentes a las leyes penales. Usted puede tener una repercusión después de un arresto en el mundo penal y de su estado. O sea, porque las leyes penales se dividen en leyes federales y leyes estatales. Entonces hay leyes donde tú tienes una incidencia tan grande porque son leyes estatales, pero sí te afectan en el área de migración porque son leyes federales. O sea, digamos, una cosa que no puede ser, digamos, como fumar marihuana. Sí, hay estados que permiten que la gente fume marihuana, esas son leyes estatales. Pero los inmigrantes están regidos por leyes federales porque todavía no son ciudadanos. Entonces, las leyes de drogas son leyes federales. Entonces, o sea que a ellos no le aplica. A ellos no le aplica. Le pudiera aplicar todos los graciosos que están ahí, menos a ellos. Ni los legales, ni los que son residentes, todavía los que no son ciudadanos. Bueno, dicen entonces, en el caso de una persona que esté en Estados Unidos y se haya declarada culpable, ¿tiene alguna repercusión en el área migratoria? Sí, puede tener muchas repercusiones en el área migratoria y por eso usted debe estar muy pendiente y si usted va a comenzar un caso migratorio, no importa que usted fue arrestado 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, usted debe decir sobre los abogados migratorios, porque aunque eso no haya tenido una incidencia penal en ese momento, aunque usted tuviera un documento que se lo renovara, le dieran una visa después de eso como quiera todavía puede ser peligroso y muchas veces uno no se puede llevar de los abogados que te digan que eso se va a borrar. Incluso hay una defensa para la deportación, es que en esos tiempos los abogados no tomaban en consideración la cuestión de la deportación y hay una defensa que se hace en base a que el abogado en el momento que te aconsejó que te declarara culpable, no te explicó de las incidencias migratorias de esa declaración de culpabilidad. Entonces, al él no explicarte lo que te podía pasar por esa declaración de culpabilidad, entonces ese es un método de defensa en el área migratoria. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, tener este antecedente penal puede tener dos impactos bien fuertes. Sí, un antecedente penal puede tener dos impactos y uno puede ser que tú puedes ser declarado inadmisible como un inmigrante que eres o puede hacerte deportable, o sea, cualquiera de las dos cosas. Y lo que vas a necesitar a mostrarle a tu abogado si tuviste un caso anterior criminal y vas a hacer un procedimiento migratorio que te va a pedir tu esposa, tu hijo, lo que sea, debes mostrarle el certificado de disposición del caso anterior que lo consigues en la corte donde conocieron tu caso, en la corte criminal. Debes ir a esa corte, buscar un certificado de disposición que debe estar certificado, o sea, debe estar sellado por la corte y llevárselo al abogado junto con el complaint si lo tiene y con los cargos que se te presentaron para que el abogado de migración determine si esos cargos no van a tener una incidencia migratoria en tu futuro. ¿Qué tan importante es la conducta moral en el caso migratorio? Porque yo me puedo dar mi humito y manejar. Usted sabe que aquí uno puede manejar bebiendo. ¿Por qué es tan importante que las personas tengan un buen comportamiento moral? ¿Qué puede pasar en ese caso? Sí, hay delitos de la moral. Hay delitos que son no delitos graves, pero son delitos considerados como la moral. Vamos a hacer un ejemplo. El DUI. O sea, manejar intoxicado. Cuando la gente se va a hacer residente dentro de los Estados Unidos a través de un ajuste de estatus, eso no te influye para nada. Para nada te influye eso porque un DWI, un DUI son delitos que no te hacen deportable. Pero si digamos que tú tienes que salir del país porque tienes que aplicar por un perdón o lo que sea, entonces si sales del país, ahí eso sí se convierte en un delito de la moral para el consulado y el consulado te impide que tú puedas conseguir una residencia en base a un delito de la moral. También hay otros delitos de la moral o hay delitos que son delitos de la moral como son los delitos de robo y los delitos de estafa. Esos delitos tienen una incidencia moral todo el tiempo. Entonces una persona que es culpable de un delito agravado de robo puede tal vez ajustar su estatus en los Estados Unidos, pero si salen los consulados, ese delito de la moral le puede impedir que esa persona entre o debe hacer un perdón para poderse liberar de esa carga. Yo recuerdo, dicen que nosotros teníamos una persona que llamó y nos comentó que en el examen médico él había dicho que relajando, que con los muchachos se bebía 2 cajas de cerveza y que por eso le iban a negar ya su caso de residencia. O sea, algo que realmente aquí en República Dominicana es algo como normal. Normal, porque aquí hay drive-thru de cerveza. Ajá, o sea, tú puedes pasar en tu carro. De romo. Pero es que se ve como si él estuviera haciendo algo malo y como dominicano uno como que no entiende. Sí, la incidencia de ese caso que están comentando Ana, es un caso que tuvimos en la oficina donde la persona le negaron por un reporte que hizo el médico. Él tuvo todo bien, el médico le preguntó, ¿tú te bebes cerveza? Dice, sí, yo me bebo como
una cajita de cerveza, los amigos jugando dominó, como cada 15 días, los sábados lo hacemos. Entonces, la pregunta que le hizo el médico es, ¿dónde tú te bebes la cerveza? No, yo voy a casa de mi mamá, allí en Jaina. Entonces, ¿cómo tú llegas a tu casa? ¿Cómo tú vas? No, yo en mi carro. Entonces dice, después que tú te bebes tu trago, ¿tú te montas en tu carro? Sí, eso fue lo determinante. O sea, el problema no es que tú bebas. El problema no es que bebas. El problema es que ellos te hacen una pregunta y te preguntan después que si después que tú bebiste, tú manejaste y tú alegremente, sí, yo manejé, pero yo no me emborracho nunca, no. Yo siempre manejo bien, yo no me emborracho. Eso es el delito de la moral, ese es el delito castigable por el consulado y por eso que ellos te piden pedir un perdón. Exacto, así que es muy importante que a la hora de usted cometer cualquier delito no lo haga, porque sobre todo para los fines migratorios. Dicen este tema.